Entonces, empecemos con el representante Erasmo Zuleta y me levantan la mano, por favor. Muy buenas tardes a todos los compañeros nuevamente. Buenas tardes al señor ministro y querido presidente. Yo le quiero pedir que me dé por lo menos 5 minutos para mi intervención, porque quiero hacer una breve exposición a los compañeros de la comisión. Como representante del departamento de Córdoba y de la región Caribe, región de vocación agropecuaria y ganadera, pues me veo en el compromiso y la responsabilidad de hacer esta breve exposición en cuanto al sector agropecuario respecta. La generación del PIB del sector agropecuario en los años 70 era el 25%, era la participación que tenía. En el 2001 del 11-12% y en el 2018 tan solo pasó al 6%. El presupuesto del sector agricultura en el 2015, 3.8 billones, 2017, 2.7 billones, 2019, 2.4 billones y 2020, 1.8 billones. La reducción entre el 2019 y el 2020 de más del 40% y de 2015 hasta 2020 en más de un 50%. Es preocupante que se vea para este importante sector, y lo veo con preocupación porque para el presidente Iván Duque una de sus banderas es el sector agropecuario. Una de sus banderas es lograr reducir los índices de pobreza y los índices de inequidad, y vemos que gran parte de los grandes problemas que tenemos como país provienen del sector rural. Hoy el campo está desolado. Nuestros campesinos, tanto en mi departamento como en la región y en Colombia, están dejando las poblaciones rurales para irse a los cascos urbanos o a ser parte del informalismo, o morirse de hambre, o aumentar las filas de la ilegalidad a falta de oportunidades. Quiero hacerle al señor ministro una breve reflexión. Viendo su exposición de la ejecución presupuestal del año 2018 y 2019, se habla de proyección a ejecutar, mas no se habla de la realidad ejecutada a la fecha. Y la realidad en la ejecución presupuestal, tanto del ministerio como de las diferentes entidades, es muy baja. Y es preocupante, señor ministro, como se lo manifesté la semana pasada, porque soy un hombre de convicciones claras y las cuales defenderé. Aquí llegué al Congreso fue a defender mi departamento y los intereses de la región y de este sector que cumple una importante relevancia para nuestro departamento. Hoy vemos diferentes directores de diferentes direcciones que hacen parte del ministerio ineficientes, desconectados y desenfocados de la realidad del país, y más aún de la realidad del sector agropecuario en general. Yo me pregunto, ¿cuáles son las políticas para fomentar el crecimiento, producción e inversión en el campo? Si hoy, luego de una sequía, debido al fenómeno del Niño, donde en el departamento de Córdoba murieron más de 4.000 cabezas de ganado y se vieron afectadas más de 10.000 hectáreas de cultivos, ¿cuáles son esas políticas para incentivar el campo cordobés, el campo de la región Caribe y el campo colombiano? Si uno de los grandes compromisos para poder cumplir una paz estable y duradera es esa gran renovación del campo colombiano. Vemos que no hay inversión para las vías terciarias. El campo colombiano ni siquiera cuenta con los servicios básicos como lo es el agua, el gas, el alcantarillado, ni siquiera la energía. Y entonces, ¿cómo pensamos, apreciado ministro, en pensar de mayor productividad y de reemplazar el petróleo y la minería por el campo, por la productividad del campo y por el turismo, que son las banderas del presidente Iván Duque? Hoy en Colombia existen programas de subsidios
incentivos y ayudas para la ineficacia agrícola y para apagar incendios. Yo creo que debemos cambiar esa cultura y esa mentalidad de que todo debe ser subsidiado. Debemos hacer una revisión para ver realmente quiénes necesitan subsidios, pero para ello necesitamos primero establecer políticas claras para ver cómo vamos a sacar adelante el campo. De lo contrario, el campo, querido ministro, se seguirá marchitando como lo viene haciendo paso a paso y a pasos agigantados, querido ministro. Me duele el campo colombiano. Las personas, como se lo dije anteriormente, que están en las diferentes entidades, desenfocados, desorientados, ni siquiera atienden el llamado de nosotros como congresistas, que me he cansado de tocar las puertas en entidades como el ADR, el ICA, y hoy dicen que hay plagas en el banano. Sí hay plagas en el banano a causa de la ineficiencia. Y también en la aftosa, los brotes de aftosa que tanto daño le causaron a la región Caribe y a mi departamento de Córdoba, cerrándonos las puertas de exportación. Yo me pregunto cómo vamos a explotar ese gran potencial, reduciéndole el presupuesto al ICA para el año 2020. ¿Cómo vamos a lograr esa regionalización de la región Caribe con Antioquia para poder explotar ese potencial que tenemos a través del tapón del Darién? Querido ministro, yo le quiero decir que cuando hay que aplaudir las cosas, ministro, pues se las aplaudimos. El debate y mi preocupación no es en cabeza suya como ministro, es porque realmente me duele mi departamento y nuestra vocación es agropecuaria y ganadera. Para seguir, querido ministro, quiero hacerle una pregunta. En días pasados, desde el día 23 de julio, radiqué un derecho de petición, tanto en el Ministerio como en Planeación Nacional, y es la fecha que aún no me dan respuesta. Porque como coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo, dejé dentro del Plan Nacional de Desarrollo varias iniciativas. Me opuse a sacar del Plan de Desarrollo la cédula rural. Fui creador del artículo 231 de las compras públicas, para que a los productores locales se les compre hasta por lo menos el 40% de la producción local. Pero para ello necesitamos establecer políticas públicas para que los campesinos tengan claro qué deben sembrar, cómo lo deben sembrar, cuándo lo deben sembrar y quién se los va a comprar. Hasta la fecha, apreciado ministro, no tengo respuesta de este derecho de petición y me parece preocupante. Yo no tengo intenciones de ganar aplausos, ni mucho menos de generar enemistades, apreciado ministro, pero sí creo que me merezco como congresista una respuesta en el momento que yo la solicité, porque así como nosotros como congresistas los respetamos a ustedes como ministros y directores de las entidades, igual exigimos nosotros, ministros, que el trato a nosotros como congresistas sea igual y recíproco. Querido ministro, para terminar, hoy vemos una baja ejecución presupuestal en entidades como el ADR y vemos una proyección para ejecutar a diciembre de 2019 el 99%. Le quiero dar solamente una recomendación, apreciado ministro. Serán sus empleados de las diferentes direcciones, cuentan con la pertinencia y la idoneidad para ejercer estas direcciones de suma importancia, entendiendo la responsabilidad que se tiene con el campo. No vayamos, apreciado ministro, a correr en estos últimos 4 meses e invertir por invertir. De la prisa solamente queda el cansancio, ministro. No por correr se llega de primero, y yo creo que el campo colombiano y el campo cordobés hoy no está para tomar decisiones apresurados. Y para cerrar, apreciado ministro, si quieren ayudar a los amigos del partido de ustedes, por lo menos que sean personas de los diferentes departamentos, porque en cada uno de nuestros departamentos también tenemos personas idóneas,
con hoja de vida excelente, que representen a cada uno de nosotros los congresistas o los miembros de un departamento, por un lado. Y segundo, que estas personas no se llenen la boca que en estos 4 meses es que van a salir a ejecutar el presupuesto. Yo creo que el campo debe estar por encima de los intereses de los partidos y los grupos políticos, porque por eso es que hoy el campo colombiano está como está. El campo no puede estar politizado, querido ministro. Muchas gracias. A usted, representante Erasmo, tiene el uso de la palabra el representante Leonardo. Al final se dan la respuesta, señor ministro.